Masejen de Darim, Daf Chet, Amudalef 28a, pero comenzamos las últimas 3 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Nodrim laharagim, ula haramim, ul mochsim, shehi teruma, afalpi sheno teruma, shehem shel bet hamelech, afalpi shenam shel bet hamelech. Dice la primera parte de la Mishnah lo siguiente. Hay unos tipos de promesas que aunque son no correctas, que son falsas, se pueden hacer. Cuando son temas de peligros y demás. Por ejemplo, dice la Mishnah, ¿qué pasa si vienen personas a robar y son asesinos? O personas saqueadores que saquean, quitan, ¿sí? O personas recaudadores de impuestos, ¿sí? Y vienen y ven muchas frutas en la casa, ¿sí? Y quieren llevarse todo eso. Y uno dice, ¿sabes qué? Si yo digo que es terumá, no lo van a agarrar, porque aunque son saqueadores y asesinos y recaudadores de impuestos, cuando es terumá se cuidan, ¿ok? Y en verdad no es terumá. Si la persona viene y dice, te hago una promesa de que es terumá, todas estas frutas, aunque en verdad no son terumá, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Puede hacerlo. Igualmente, ¿qué pasa si él quiere hacer una promesa de decir, todo esto pertenece al rey? Y en verdad no pertenece al rey. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo para ahuyentarlos, para que se alejen? Puede hacerlo. Vamos a explicar en la Gemara qué es lo que está pasando aquí, pero así está escrito en la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah a continuación 3 discusiones que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel respecto a esto. Primera, Bet Shammai omrim bakol nodrim chutz mi beshvua, Bet Hillel omrim af beshvua. Primera discusión que hay es que todo esto es, todo lo que decimos que se puede a asesinos, a saqueadores y a recaudadores de impuestos, que se puede hacer una promesa en falso, es promesa. Pero juramento, que es mucho más estricto, es el nombre de Dios, shevua, no se puede. Así dice Bet Shammai. Sin embargo, Bet Hillel dice, para estos temas se puede inclusive, ¿qué? También jurar. Primera discusión que hay entre ellos sobre esto. Segunda discusión. Bet Shammai omrim lo iftachlo beneder. Bet Hillel omrim af iftachlo. Bet Shammai dice que todo lo que decimos que está permitido hacer la promesa, esta promesa falsa, es únicamente si él te pidió. O sea, tú no puedes empezar con la promesa. Tú tienes que decir, no, yo te digo que eso es terumá, sin prometer, sin hacer la promesa. Si él viene, si el saqueador, el asesino, el recaudador de impuestos viene y te dice, no te creo, ahí puedes prometer. Pero no puedes empezar tú con la promesa. Sin embargo, Bet Hillel dice, no hay ningún problema. Empieza con la promesa una vez, asegúrale, no te metas en estos problemas. ¿Sí? Así dice Bet Hillel. Tercera discusión. Bet Shammai omrim, bameh shehu madiro, bema shehu madiro, Bet Hillel omrim, af bema shehu madiro. Keitzad, amarlo emor kuna mishtinenet li, ואמר כונם אשתי ובניי נהנים לי, בית שמאי אומרים אשתו מותרת ובניו אסורים, ובית הלל אומרים אלו ואלו מותרים. Dice la Mishnah, tercer caso, ¿qué pasa si él te pide? Si el saqueador o el asesino o el recaudador de impuestos, prométeme, pero prométeme que no le vas a dar provecho a tu esposa si efectivamente esto no es terumá o esto no es del rey, ¿sí? Y él viene y dice, escuchen bien, te prometo que no va a darle, hago una promesa que no le voy a dar provecho ni a mi esposa, ni nada más a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie. Luego, si no es terumá, no es el rey. Ahorita, él le pidió que haga promesa el saqueador o el asesino, que haga una promesa que no le va a dar provecho ¿a quién? A la esposa. Y él aumentó. Él dijo, no nada más para darle más fuerza a la verdad de su promesa, aunque es mentira, pero aunque es falsa, no nada más a mi esposa no le va a dar, sino también a mis hijos. Dice Bet Shammai, él te pidió nada más a tu esposa. Entonces, sobre eso es fuerza mayor, como que no está permitido y queda nulo. Pero tus hijos, fue tú lo que hiciste, se quedan prohibidos tus hijos. Sin embargo, Bet Hillel dice, en estas situaciones la persona, es como un tipo de fuerza mayor, él quiere tratar de prometer que se vea lo más verdad para que no le quiten nada. Entonces, para eso él aumenta más. Y también para sus hijos no recae, por lo tanto queda permitido, esta promesa falsa queda permitida, queda nula directa y no hay ningún problema que su esposa tenga provecho y sus hijos tengan provecho, aunque en verdad no es terumá y no es del rey. Esa es la tercera discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel. Muy bien, vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Veja amar Shemuel, dina de maljuta dina. Amar Rav Hinena, Amar Rav Kahana, Amar Shemuel, Bemojes Shen lo kitzvah. Debe Rabbi Yanai Amar, Bemojes haomed me'elav. La Gemara viene y pregunta sobre uno de los casos que mencionamos en la Mishnah. Uno de los casos que es, repito los 3 casos. Uno es asesino, otro es saqueador y otro es ¿qué? Recaudador de impuestos. Dice la Gemara un segundo, el recaudador de impuestos viene por el rey. Y si el rey dice que hay que agarrar impuestos, pues la regla es, como dice Shemuel, dina de maljuta dina. Lo que dice el gobierno, en muchas cosas, o en la mayoría, hay que aplicarlo en temas monetarios, mejor dicho. En temas monetarios, lo que dice el gobierno se convierte en una regla judía. O sea, hay que hacerla en ese país. Si el rey puso un recaudador de impuestos, ¿cómo tú le vas a mentir? Si efectivamente tú tienes que pagar impuestos.
Dina de Malhuta Dina. ¿Cómo tú le vas a mentir y hacer una promesa, una promesa falsa? ¿Cómo? Dina de Malhuta Dina, la regla es que tienes que pagarlo. Dice la Gemara, dos respuestas. Tienes razón, efectivamente es así, pero aquí estamos hablando en un caso, dice Rav Hanan, nombre de Rav Kaná, nombre de Shmuel, de que es un tipo de impuestos, ¿sí?, que no tiene límite, o sea, no tiene un presupuesto fijo. Si no viene y te dice, tú dame todo, tú dame medio, tú dame completo. Eso no aplica Dina de Malhuta Dina de que tienes que pagar eso, porque eso ya es absurdo. Segunda respuesta de Rabbi Yanai, de la yeshiva de Rabbi Yanai, que dicen de que aquí estamos hablando de un recaudador de impuestos que viene por su parte y no por mandado del rey. O sea, él está robando básicamente. Él dice que te va a cobrar impuestos cuando el rey no puso estos impuestos, por lo tanto no aplica Dina de Malhuta Dina y por lo tanto se puede hacer esta promesa en falsa para no tener que pagar. Sigue diciendo la Gemara, Shehem shel bet hamelech, afalpi shehem shel bet hamelech. Ejinadar, amar Rav beomer yasru perot haolam alay, imenam shel bet hamelech. Dice la Gemara lo siguiente, nosotros en la Mishnah mencionamos que cuando vienen las personas, el asesino, o el saqueador o el recaudador de impuestos, ¿sí?, la persona puede prometer falsamente de que estas frutas son de el bet hamelech. ¿Qué significa son del bet hamelech? Son del rey o son terumá. Así nos dijo la Mishnah, ¿sí?, aunque en verdad no es así. Dice, un segundo, cuando él viene y dice, no está escrito en la Mishnah que él promete de que son del rey. Está escrito Shem Shel Bet Hamelech, que él dice que son del rey o que son terumá. Pero aquí no hay lenguaje de ner, no hay lenguaje de promesa. ¿Por qué tú me dices que es una promesa falsa? ¿Pero qué promesa está haciendo? No es ni lenguaje de promesa. Dice Rabban Bram, en nombre de Rabban, aquí estamos hablando en un caso que efectivamente el lenguaje de él es el siguiente. Se van a prohibir todas las frutas que van a ser, hace una promesa que todas las frutas del mundo van a ser prohibidas para él si no son del rey. Esa es la manera que él promete. Entonces dice claramente, van a prohibir, dice el lenguaje de prohibir. O sea, está haciendo una promesa que van a quedar prohibidas todas las frutas del mundo si no son del rey o si no son terumá. Y por eso es que debería haber recaído, a menos que la Mishnah nos dice que no recae. ¿Por qué? Porque cuando es tema de saqueadores, asesinos o recaudadores de impuestos, aunque son promesas así, no recae. Dice un segundo, pero ¿qué van de Amar Yasru? Istru ale kolpere alma. Beomer hayom. Dice la Gemara, pero un segundo, si la persona dice claramente, se me van a prohibir para mí todas las frutas del mundo, si no son del rey, si estas no son del rey, si no son del rey, y efectivamente no son del rey, ¿por qué no recae? ¿Por qué no recae? Está diciendo claramente que ¿qué? Que van a estar prohibidas si no son del rey, efectivamente no son del rey. Dice la Gemara, no, porque él dice hayom, él dice, van a estar prohibidas para mí las frutas del mundo, hoy, si no son del rey. Entonces efectivamente recae, pero ¿recae para cuándo? Solo para hoy. Y para mañana y el resto de los días está permitido. Pero es un problema. Y de amar a Yom, no me cabe el minemojés. Si tú vienes y dices a Yom, dices esa palabra, pues el asesino o el recaudador de impuestos o el saqueador no te va a creer. De hecho, él quiere escuchar una promesa de ti que vas a prohibir para ti las frutas toda la vida. El hecho que tú dices la palabra hoy, significa que nada más hoy y el resto de los días, pues no te vas a dejar tranquilo. Eso no puede ser que sea el caso. Dice la Gemara, Beomer Belipo Hayom, Motzib Satav Stam. Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí está hablando en un caso que él dice, las frutas del mundo entero van a estar prohibidas para mí si no son de rey o no son teruma. ¿Sí? Y aumenta ahí en silencio hayom, pero lo dicen dentro de él. Y aunque normalmente cuando es una intención personal, interna y no la menciona, no recae, de barim shevalem de barim, el hecho que tú pensaste algo no aplica, tienes que decirlo. Aquí sí nos vamos según el pensamiento del corazón, porque ya que es un ones, ya que hay una fuerza mayor aquí, que le quieren quitar todo el dinero, por eso sí nos enfocamos y tomamos en cuenta la palabra que dijo en su corazón. Así explica la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Bechamay ombrim bakol bejule, Bechamay ombrim bameshu mediró, Betil ombrim afshe no mediró, Keitzad amarlo kuna mishti nenedli, Beamar kuna mishti ubana inehenim li, Bechamay ombrim mishto muteret ubanav asurim, Ubetil el ombrim, elu va elu mutarim. Nosotros vimos en la Mishnah, en la segunda parte, que hay 3 puntos en los cuales discuten Bechamay y Betilel. Los repito rápidamente. El primero es, Bechamay y Betilel discuten si se puede hacer nada más neder, en este caso también shevuá, solo promesa o también juramento. Según Bechamay solo promesa, según Betilel también juramento, que es más grave, más delicado. Segunda discusión es si puede empezar él mismo con el neder o tiene que esperar que la persona, el saqueador o el recaudador de impuestos se lo pida. Según Bechamay tiene que esperar que se lo pida, según Betilel no. Y tercero es, ¿qué pasa en un caso que el saqueador le pide, júrame que no le vas a dar provecho a tu esposa en caso que no es así? Y él aumenta a su esposa y sus hijos. Según Bechamay, respecto a los hijos que aumentó, que fue aumentado, sí recae, y no decimos de que no recae la promesa, y según Betilel están permitidos todos. Esos fueron los 3 puntos que vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara analiza sobre esto y dice lo siguiente: Amar Rabuna, Tana, Bet Shammai ombrim lo iftach lo bishvua, u Betilel ombrim af iftach lo bishvua. La Gemara pregunta, le Bet Shammai bishvua o de lo iftach lo ha beneder iftach lo, veatran Bet Shammai ombrim lo iftach lo beneder.
Vetu, miftahut lo iftahlo bishua. Hameder neder bishua. Beatran bechamay omrim bakon odorim chutz bishua. La Gemara pregunta lo siguiente. Está escrito en la Baraita. Está escrito así. Bechamay dice, escuche bien el lenguaje. No puede esta persona liftoachlo. ¿Qué significa liftoachlo? Empezar, sin que el otro le solicite, una shevua, un juramento. Y Betilel dice, puede la persona jurar sin que la otra persona, sin que el saqueador le pida, inclusive con juramento. Dice la Gemara, no me cuadra. Mashma, que según Bechamay, no puede empezar con juramento, pero si quiere empezar con promesa, permitido. Pero no me cuadra, porque en nuestra Mishnah vimos que Bechamay opina que inclusive con promesa no puede empezar, tiene que esperar de que el otro le pida. Primera pregunta. Y segunda pregunta, dice la Gemara, mashma que con Shebuá lo que no puede empezar, pero si el otro le solicita, puede inclusive hacer ¿qué? Juramento. Y nuestra Mishnah, el primer caso que dijimos, en el primer punto que discute Bechamay, dile que Bechamay opina que juramento no existe para esto, no se puede hacer. Doble pregunta. Dice la Gemara, dos respuestas. Tana matritin benened, le odiaja cojo de Bechamay, cojan de Bechamay, betana braita Beshua, le odiaja cojan de Betilel. Dice, en verdad tienes razón. No hay diferencia y según Bechamay no se puede ni empezar ni con Neder ni con Shebuá, y con Shebuá no se puede ni empezar ni al final, ni que responder, como dijimos en la Mishnah. La razón de que en la Mishnah hablamos de Neder y Bechamay en la Baraita habló de Shebuá es porque en la Mishnah mencionamos de Neder para decirte que inclusive Neder que es más light, Bechamay es estricto y prohíbe. Y en la Baraita mencionamos el ejemplo con Shebuá para decirte que inclusive en Shebuá que es más fuerte, Betilel permite. Por eso agarramos los dos casos, pero no es para deducir que si no es Shebuá se puede Neder, no. En verdad, Shebuá y Neder ambos están prohibidos, como dijimos en la Mishnah, y en la Baraita también. Ambos no es para deducir que solo Shebuá en la Baraita está escrito que está prohibido y Neder está permitido, no, también Neder está prohibido. La razón que mencionamos Shebuá es para decirte que también Shebuá, Bechamay, Betilel permite. Primera respuesta. Segunda respuesta, Rabashé Amar, Aji Katani, Bechamay Omrim, En Sheela Bishua, o Betilel Omrim, y Sheela Bishua. Otra respuesta es que esta Baraita que vimos, que de ahí preguntamos, no tiene nada que ver con lo que mencionamos, ¿sí? Nuestra Mishnah está hablando de una persona que te viene a saquear, que te viene a asesinar, o que te viene a cobrar impuestos. Y ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos de qué. Ahí decimos de que se puede hacer promesas y demás. Preguntaste la verdad que se ha escrito Shebuá. No, la verdad está hablando sobre otra cosa. No sobre cuando viene un saqueador, un recaudador de impuestos. Está hablando sobre otra cosa. Si existe anular una Shebuá, un juramento. Eso es todo. Nada que ver con si puede hacer una Shebuá falsa en casos de fuerza mayor. No, nada que ver. La verdad está hablando en un caso. Neder se puede anular. Vas a un jajam y no anulas. Abres un petaj, se encuentra una salida y se anula. La pregunta es si Shebuá, un juramento, se puede anular o no. Según Bechamay, no se puede. Lo iftah lo bishua. O sea, no se puede hacer un petaj, no se puede anular una Shebuá. Y según Betilel se puede anular también una Shebuá. O sea que la verdad no tiene nada que ver, no está hablando de saqueador, ni de recaudador de impuestos, ni nada de eso, sino está hablando de algo técnico. Se puede anular una promesa. La pregunta es si se puede anular un juramento también. Nada que ver con la Mishnah. Bechamay dice que no se puede anular un juramento y Betilel dice que se puede anular un juramento con un petaj. Pero nada que ver con la Mishnah, no estamos hablando cuando es algo falso o algo por el estilo y por lo tanto no hay ninguna contradicción en lo más mínimo. Muy bien. Seguimos. Dice la Mishnah. Hare netiot haelu korban imenam niktzatzot. Talitzo korban imenam nisrefet. Yesh lahem pidion. La Mishnah trae dos casos. El primer caso es el que acaba de leer y es el siguiente. Una persona que ve un viento muy fuerte que está soplando, muy fuerte, ¿sí? Y él piensa que sus árboles que tiene en el campo, por ese viento que va a pasar, se van a tumbar, se van a caer. O una persona, igualmente una persona que ve un incendio, ¿sí? En su propiedad. Y está seguro que este incendio que va a pasar va a quemar su talit, va a quemar su ropa, porque está en su propiedad el incendio. Está alborotado, se va a quemar el talit. Y en ese momento él viene y hace un neder, hace una promesa, escuchen bien, y dice, si estos árboles míos no se caen, no se cortan, van a ser corbán. O sea, van a estar prohibidos para mí. O igualmente en el caso del talit, dice, si el talit y mis ropas no se queman, este talit, estas ropas van a ser corbán. Dice la Mishnah, yesh lahem pidion. Recae una kedusha, recae la santidad. Obviamente, al final, ¿qué pasó? Al final no se cortaron y no se quemó el talit. No se cortó el árbol y no se quemó el talit. ¿Qué pasa en ese caso? Dice la Mishnah, recae la kedusha sobre el árbol y sobre el talit, pero puede redimirla, la kedusha. Puede redimirlo con un valor equivalente, lo redime y saca la kedusha ya. Pero sí recae, pero puede redimirla. Vamos a explicar esto en la Gemara. Ese es el primer caso. Segundo caso de la Mishnah, muy similar. Harenet yota elu korban achi katzetzu. Talizo korban ache tisaref. En lahem pidion. ¿Qué pasa si cuando hace
Está pasando lo mismo también, viene un viento muy fuerte soplando, o un incendio, también lo mismo antes, pero viene y hace una promesa un poco, un lenguaje diferente. Escuchen bien, dice, estos árboles, ¿sí? Van a ser kadosh hasta que se corten. O sea, básicamente, aparentemente diga lo mismo. ¿Cuál es el lenguaje anterior? Si no se cortan, van a ser kadosh, van a ser korban. Si no se quema el talit, va a ser korban, como korban. Aquí viene él y dice, escuchen bien, estos árboles van a ser korban hasta que se corten. O sea, cuando se corten, ya no va a ser kadosh. Y si no se cortan, va a ser kadosh. O sea, muy similar a lo anterior, pero es un poco diferente el approach. O dice sobre el talit, este talit va a ser como korban hasta que se queme. ¿Sí? Dice la Gemara, en este caso, en la Empidión. Recae la Kedushá, si al final nunca se cortaron y nunca se quemaron, recae la Kedushá, pero aparentemente en la Empidión no se puede redimir. Esa es la diferencia entre los dos casos. Y obviamente en la Gemara, más adelante, no vamos a alcanzar hoy, vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos casos. Aunque hay en la redacción es un poco diferente, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver por qué hay una diferencia en la alágica. ¿Sí? Entonces, en los dos casos aparentemente recae la Kedushá, solo que en el primer caso sí se puede redimir, en el segundo caso no se puede redimir. Dice la Gemara, Velitni Kedoshot, ven Kedoshot. Hay de baile mitna seifa en la Empidión, Tanami Reisha y es la Empidión. Dice la Gemara un segundo. En el primer caso, ¿qué es lo que tú me quieres decir? En el primer caso, cuando tú me dices que la persona viene y dice, hay un viento muy fuerte soplando, un incendio muy fuerte soplando, y la persona viene y dice que esos árboles sean corbán si no se cortan. O que este talit sea corbán si no se quema. Si no se quema, que sea corbán. ¿Cuál es tu punto? Que sirve lo que él dice y es kadosh, en caso que si al final no se cortó, no se quemó, al final es kadosh. ¿Por qué tú me dices, por qué tú me hablas de redimir o no redimir? Háblame si es kadosh o no es kadosh. Me deberías haber dicho en el primer caso que recae la kedushá, ¿qué importa redimir o no redimir? No es el punto que queremos hablar. Dice la Gemara, no, sí es el punto, porque en el segundo caso de la Mishnah, ¿qué es lo que decimos? Que sí es kadosh, pero no puedes redimir. Ya que en el segundo caso es kadosh y no puedes redimir, en el primer caso te quiero decir que sí es kadosh y sí puedes redimir. Esa es la diferencia. Entonces, por eso me refiero también al tema de redimir la kedushá, la santidad de eso. Sigue diciendo la Gemara. Eijinadar. Dice la Gemara, no me cuadra cómo puede ser que esta promesa recae. ¿Por qué? ¿Cuál fue su condición? Otra vez, escuchen bien, vamos a agarrar un ejemplo. Él dice que este árbol sea como corbán si no se corta con este viento, si no se cae con este viento. Si no se cae con este viento, que sea corbán. Dice la Gemara, ahorita, él no puso un límite de tiempo hasta cuándo se puede caer. O mejor dicho, él dijo, no con este viento, perdón, él dijo, si no se cae el árbol, si no se tumba el árbol, entonces va a ser kadosh. Ahorita no puse que no se cae el árbol, ¿cuándo? ¿Sí? Al fin y al cabo, al final se va a cortar, se va a cortar, lo van a cosechar un día. Entonces debería ser ¿qué? Debería ser kadosh. Entonces tú me dices, no, si pasó el viento y no lo rompió y no lo cortó, está bien. ¿Sí? Perdón, si pasó el viento y no, un segundito, perdón. O sea, al final al cabo, dice la primera pregunta así, ¿cómo tú me dices que esta promesa recae? Al fin y al cabo, este árbol sí se va a cortar. Si no con este viento, en 2 años, en 3 años, se va a cortar cuando se va a cosechar. Entonces, sale que al final no está cumpliendo la condición. ¿Qué fue lo que él dijo? Si no se cae, va a ser kadosh. Y me dice la Mishnah que en ese caso, si no se cayó por el viento, es kadosh. ¿Por qué? Él dijo, si no se cae, va a ser kadosh. Si no se cae, puede ser que no. Él dice, no se cae nunca. Y un día se va a caer, entonces ya que un día se va a caer, no se cumplió la condición. Y ya que no se cumplió la condición, no va a ser kadosh. Dice la Gemara, Amara Memar, Beomer, y Mera Nitzatzot Hayom. Beabar Hayom, Velo Nitzatzot. Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso de que la persona dice, si no se cortan, si no se caen, hoy van a ser kadosh. Y cuando pasa el hoy y no se cayeron, efectivamente va a ser kadosh, aunque eventualmente puede ser que se corta. Hoy, él dijo hoy, si no se caen hoy, va a ser kadosh, por eso sí es kadosh. Dice la Gemara, Imken, la Mari Lemer Mapshita. Dice, si es así, pues ¿cuál es el hidush? Obviamente, ¿cuál es el hidush de eso? No necesita ni decírmelo. Dice la Gemara, lo trija que gonde ika zikane fisha. Beakatanila, Gabetalit, Betalit de Selfakaima. En Kegon de Ika de Leka. Ahanami de Ika Zika Nefisha. Vesalka Datan de Masika Date. De Lomit Latzano. Mishumaji Kanadar. Kamashmanan. Dice la Gemara. Te voy a decir cuál es el hitush. Sí, aquí estamos hablando en un caso, como yo ya les adelanté, pero no estoy escrito en la Mishnah, pero les adelanté que estamos hablando en un caso que hay un viento muy fuerte que está soplando. Y según ese viento, él sospecha mucho que con ese viento se van a tumbar y cortar esos árboles. ¿Sí? Y ahí es que hay un hidush. Pero antes de decir cuál es el hidush, te voy a traer una prueba de que es así. Porque está escrito después, el segundo caso de la Mishnah es que tiene un talit, una ropa, que se va a quemar. ¿Por qué se va a quemar? ¿Por qué una ropa se va a quemar? Respuesta, porque hay un incendio alborotándose que va a quemar. De la misma manera que en el caso del talit hay un incendio que lo va a quemar, también en el caso del árbol tenemos que decir que hay algo que lo va a tumbar, que es el viento, como mencionamos al principio. ¿Sí?
Y uno hubiese pensado que ya que es así, un segundito, que ya que según el viento que está pasando, no hay chance, no sospecha nada más, sino no hay chance que no se caigan los árboles, y seguro que se van a caer los árboles. Por eso podemos decir que cuando la persona viene y dice, escúcheme, cuando la persona viene y dice, si no se caen, van a ser kadosh, en verdad la razón que lo está diciendo es porque le está seguro que se van a caer. Y por eso no van a ser kadosh. Entonces, si al final se caen, tú me dices que van a ser kadosh, puede ser que no van a ser kadosh. ¿Por qué? Porque todo lo que él dijo que si no se caen van a ser kadosh es porque era seguro, él juraba, estaba 100% que seguro se iban a caer. Y si seguro se van a caer, ¿qué va a pasar? Si seguro se van a caer, pues no es kadosh. O sea, la Guimara viene y dice, ya que hay un viento muy fuerte o un incendio muy fuerte, es como si fuera que seguro que va a pasar, es como si fuera que seguro que se va a caer o se va a quemar el talit. Y por lo tanto, si al final no se cae, entonces cuando la persona viene y dice, si no se cae va a ser kadosh, si no se cae va a ser korban, en verdad no se refiere a decir en verdad que si no se cae va a ser korban. La razón que lo dice es porque está seguro que nunca se va a caer. Y por lo tanto él dice que si no se cae va a ser korban. Y ya que él está seguro que nunca se va a caer, si al final se cayó, puede ser que no va a ser kadosh porque nunca tuvo intención real para hacer eso. Kamash Maran, que decimos que no es así. Y la persona cuando dice que si no se caen van a ser kadosh, aunque hay una sospecha grande de que se caigan, y él no pensaba tanto en eso, pero sí pensaba de que puede ser que se caigan, de que hay algo de que se caigan, y eso es lo que nos quiere enseñar la Mishnah, ya que hay una chance pequeña que se caigan, cuando él dice si no se caen, perdón, ya que hay una chance pequeña de que no se caigan, cuando él dice que si no se caen van a ser kadosh, y al final no se cayeron, efectivamente van a ser kadosh, igualmente el incendio, dice el talit, si se quema, si no se quema va a ser kadosh, y al final no se quemó, ya que hay una chance chiquita, aunque uno piensa que está 100%, no está 100%, nos enseña la Mishnah, eso es lo que nos enseña, y por lo tanto, cuando dice si no se quema o si no se cae va a ser kadosh, efectivamente recae la kedusha, y no puede decir, no pensaba, no sabía, no me refería. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.